Hola amigos, en el capítulo de hoy me gustaría compartirles otro caso muy interesante de mis sesiones. Esta vez se trata de un relato de un siriano. En el capítulo anterior les compartí unas historias de pleiadianos. Entre ellos había un caso de un ser azul, de piel azul, que se está descubriendo en su cápsula de descanso. Esta vez vamos a iniciar con una parte donde el cliente está relatando de su regresión y también tiene la piel azul. Es una nave. Okay. ¿Cómo se ve el piso de esta nave? Descríbemelo, por favor. Es transparente, Transparente. y puedo ver a través de él para todos lados. ¿Puedes ver tus pies? Sí. Uh-huh. Son como unas botas, como plateadas, blandas, muy cómodas. ¿Y qué ropa traes? Es como un traje de piloto, como entre azul y gris. ¿Traes algunas joyas? Es como una especie de reloj en la mano izquierda, con una pantalla chica. ¿Y cargas algo contigo? ¿Llevas algo en las manos? Unos guantes que me acabo de quitar. Ahora platícame un poquito de lo que ves a tu alrededor. Es como un pasillo muy largo para ambos lados, muy largo. Pues es una especie de camarote muy grande. Casi todo es transparente, algunas cosas como de vidrio o de acrílico, y casi todas las superficies pueden reflejar una imagen, como un holograma. ¿Sí? Y hay una especie como de cama, pero no tiene colchones, más bien algo como donde uno flota. Y luego un escritorio, también como de una pantalla de holograma muy grande. Dime, mira ahorita tus manos, dijiste que te quitaste los guantes. ¿Cuántos dedos tienes? 5. ¿Cómo es el color de tu piel? Azul, azul claro. Ahora quisiera que te vayas a la hora de alimentarte. Simplemente conectándome al sol. Ahora dices que estás en una nave transparente. ¿Cómo le haces cuando estás en esta nave? ¿De qué manera te conectas con el sol? ¿Físicamente o mentalmente? Físicamente. ¿Tienes que acercarte con la nave al sol o no solo lo volteo a ver? Lo que acaban de escuchar es una parte de una regresión. Como ya les había comentado, siempre tenemos dos perspectivas sobre los relatos. Una durante la regresión, cuando el cliente está viviendo el pasado, y otra cuando consultamos con el subconsciente. También escucharon que este ser azul se alimenta de la luz del sol. Al parecer todos estos seres en otras dimensiones tienen otra forma de alimentación que aquí el planeta Tierra. Generalmente se conectan a la energía solar o a alguna otra fuente de energía cósmica, pero siempre es luz de alguna forma. Así que les quisiera compartir otra versión más de alimentación. Este relato que escucharán es de un pleiadiano que se encuentra en su hogar, en su planeta Las Pléyades, y está sentado en una silla frente a una mesa, y sobre la mesa se encuentra un cubo que parece un fractal geométrico, así me lo describió, y a través de este cubo entra en un estado de meditación y inicia un viaje a través del cual se va a alimentar. Así que les invito a escuchar esta parte y luego continuaremos con la historia del siriano. Al parecer así es como me alimento. Al parecer entré al cubo y entrar al cubo me hizo salir de la esfera donde está el cubo y me hizo darme cuenta que hay 7 esferas dentro de algo más grande, que es solo un haz de luz que está viajando en un cable de un sistema aún más grande.
hasta donde llega mi recuerdo en este momento es hasta el haz de luz. El alimento es el recuerdo. El alimento es llegar a ese haz de luz. El respirar del universo. Cómo se prende y se apaga y hace... Y en ese viaje me conecté al grado que sentía, escuchaba esa vibración, ese... que ahora lo estoy pudiendo sentir. Como un hormigueo que crece y que crece y que crece y que me desmaterializa mi cuerpo. Soy un avatar en este mundo. Yo decidí estar aquí y me alimento de luz, me alimento del recuerdo, pero se me hace muy fácil alimentarme del recuerdo. No es como aquí, que se me olvida. Ahí es el pan de cada día. Ahí es lo que mantiene en pie esta civilización y estamos dedicadas a esto. Nos estamos entrenando para llegar a puntos donde no se acuerdan. Nos alimentamos llegando a la luz y adquiriendo experiencias y regresando. Esta sesión con el Siriano Azul se me hizo muy interesante desde el inicio, cuando el cliente me contó durante la entrevista que desde niños le gustaba disfrazarse de guerrero, de gladiador y que le gustaban mucho las armaduras. Durante la regresión no solamente hemos visto su vida en Sirio, también de guerreros de otros tiempos. Al parecer ya había vivido vidas pasadas como Constantino y como otros personajes guerreros en antiguas culturas. Así que no me sorprendí cuando el subconsciente nos confirmó que él en sus vidas pasadas ha estado un guerrero en muchas ocasiones y que algunas los ha vivido realmente durante encarnaciones en la Tierra y que otras han sido simulaciones. Las simulaciones ocurren en muchas ocasiones. Me han comentado que estas almas voluntarias que vienen de otras dimensiones más elevadas a la Tierra necesitan un cierto entrenamiento, una preparación para poder lidiar con el dolor del plano físico de la Tierra. Así que escuchan a continuación las herramientas y armas que trae este ser para poder cumplir su misión aquí en la Tierra. De un linaje 100% guerrero, con muchos conocimientos militares y con esos conocimientos militares se ha tenido que entrenar en diferentes campos, ya sea en diferentes mundos o en diferentes escenarios. Todo eso que él está viendo han sido de alguna manera sus simulaciones. Esto iba a preguntar si son impresiones, si son simulaciones o si realmente ha vivido todo eso. Las primeras sí fueron simulaciones, las siguientes sí fueron misiones para corroborar el entrenamiento. Como la de Constantino, ¿no? Entonces sí fue verídica esta vida, realmente la vivió. Sí, y algunas otras más. Y también es cierto que es de Sirio. Sí. ¿Es siriano puro o otra? Es siriano puro. ¿Y por qué luego esta armadura que cambia tanto de forma y de materiales? Esa armadura corresponde a su linaje energético. Es una armadura viva, es parte de... ¿De Sirios? Sí, los sirianos guerreros desarrollaron una extensión de su aura, por decirlo de alguna manera, que responde a las necesidades del entorno. Por eso a veces es más gruesa o es más dura o toma los elementos más duros dependiendo del entorno donde esté para mimetizarlos. ¿Y también da algún impulso desde adentro o es como automático? Sí, está conectado a sus centros energéticos vitales básicos y a partir de ahí, por decirlo de alguna manera, tiene inteligencia propia y puede tomar características fisicoquímicas del lugar en donde está. ¿Y esta armadura está relacionada de alguna manera con el tatuaje, con la iniciación que se le hizo? No, la iniciación es el grado de maestro. Ok, ¿y qué es este tatuaje que se le hizo? Es un marcaje que se le hace a los maestros de la Confederación Galáctica de la Luz después de que aprueban su iniciación. ¿Y a todos se les hace en el mismo lugar? Sí. Okay. Es una distinción de maestro, nada más. Título,
¿Y por qué sueña tanto con otros mundos? No es sueño, lo que pasa es que está materializándose directamente allá para obtener más información. Muchas personas también comentan de sueños extraños, sueños donde sienten que están realmente en otro lugar o en otro tiempo. Así como este señor también recordaba fragmentos de sus vidas pasadas en los sueños y fue una de sus preguntas cuando vino a la sesión. Así que a continuación escucharán la reconfirmación de su subconsciente explicándonos por qué tuvo estos sueños. ¿Y por qué ha tenido tantos sueños de Atlántida, grandes maestros y Egipto? Porque fueron varios de sus entrenamientos de aprendizaje terrestre. Se necesitaba actualizar su información terrestre y esos fueron los mejores lugares donde pudo encarnar para aprender y adquirir todo ese conocimiento. Ok, este sueño donde está como una catedral donde se le acercan estos seres con las cabezas de animales. ¿Quiénes fueron estos seres? Parte del clan de maestros o de grandes maestros de la Confederación Galáctica de la Luz, donde estaban haciéndole una iniciación, primeramente como alumno y después ya como maestro. Ok. ¿Y por qué la catedral se encontraba debajo del agua y veía a los delfines nadar? Porque en aquella ocasión su iniciación como alumno geológicamente tocó cuando estaba la era de Atlántida. Okay. El nombre del comandante es un equivalente a lo que él podría entender como Miguel Arcángel o como comandante Ashtar, Sheran. No hay un equivalente en su lengua para su nombre, pero él desciende del linaje directo de comandantes militares de Sirio. Lo que a mí me preocupa es que mucha de las informaciones que llega de allá está como infiltrada, corrompida por las mentes humanas. ¿Me pueden confirmar que no toda la información que recibimos de parte de Ashtar y Sheran son auténticas? Nosotros ponemos toda la información en el campo electromagnético, en la rejilla energética de la Tierra. Okay. Hay algunas personas que lo captan con interferencia, hay algunas personas que lo captan sin interferencia. Exacto. Todo eso depende del estado energético, emocional en el que la persona se encuentre a la hora de canalizar esa información. Alguna información es nueva, alguna información ya no es nueva. Son como ondas de radio que se quedan flotando en la atmósfera. Pero efectivamente sí hay varios comandantes. En particular, el linaje de Sirio son también varios planetas los que están encargados de la canalización y la energetización de la Tierra. Y uno de ellos, al menos el comandante militar, específicamente hablando, sí es el comandante Cheran. Y si se preguntan cómo son estos entrenamientos en otros planetas, ¿qué hacen estos seres para prepararse para la vida humana? Les invito a que vean el siguiente capítulo donde voy a entrar en más detalles sobre el entrenamiento previo a las encarnaciones de las almas voluntarias. Hasta pronto, amigos. ¿Tienen algo más que le quisieran compartir? Que ya no se le va a olvidar. Que no se preocupe, todo va a estar bien. Y lo estamos haciendo bien. Lo he estado haciendo bien, lo estoy haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Vamos bien, vamos por buen camino, no caigan en el pánico. La luz está en todos lados y la luz no se puede acabar. Sí, es como un foco, es como un... Exacto, es que es como un fractal. Sí, son ciclos, es un respirar. Se prende y se apaga la luz. Y es que es exactamente como un fractal y eso es lo difícil. En cada rayo de luz contiene la copia de la totalidad y en todo lo más chiquito está todo. Y por eso en la Tierra está todo. En un grano de arena está todo. En el universo está todo. Es confuso por la ilusión del espacio, pero el tiempo y espacio son ilusorios. Pero entonces nuestra función realmente en este momento del tiempo, punto, espacio,
Es reiniciar desde aquí. Todo. Es acordarnos desde aquí. En el amor. Sí, pues es prender amor en la oscuridad. Porque, o sea, este podría ser uno de los puntos más lejanos. Y si de aquí, del punto más lejano, prendemos la luz, es imparable. ¿Sabes? O sea, si se puede prender desde el punto más lejano es porque se puede prender desde donde sea. Claro. Y le estamos prendiendo en uno de los puntos más lejanos.